Mi familia me dejó del viaje que ayudé a pagar, excusa, cuida la casa. Terminaron rogándome. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Mateo, tengo 35 años y soy arquitecto. Si tuviera que describirme, diría que soy de esa clase de personas que siempre está ahí, el que resuelve en silencio, el pilar discreto. En mi familia, ese ha sido mi rol no oficial desde que tengo memoria, el apoyo financiero cuando las cosas se ponían feas, préstamos que mágicamente se convertían en regalos. El técnico de cabecera para cualquier aparato descompuesto, el oído paciente para crisis que, con el tiempo, aprendí que rara vez eran tan graves como las pintaban. Mi trabajo, con sus líneas claras y estructuras lógicas, siempre ha sido mi verdadero refugio. Recuerdo una vez, hace un par de años, mi padre me llamó angustiado por una deuda urgente que amenazaba con traer problemas. Ahí estuvo Mateo, transfiriendo sin muchas preguntas el dinero que había ahorrado para cambiar mi viejo coche. O la tarde que tuve que cancelar una cena importante con un posible cliente porque mi hermana Sofía, la pequeña, la eterna princesa, tenía una emergencia monumental con los centros de mesa para su entonces lejana boda. Resultó que el color de las flores no era el tono exacto de rosa que ella había imaginado. Y ni hablar del aniversario de mis padres el año pasado, fui el único que se acordó. Organicé una cena en un restaurante bonito, pequeño, acogedor. Mi esfuerzo se despachó con un ¡ay, qué lindo detalle, Mateíto!, aunque un poco formalito para nosotros, ¿no crees?, de mi madre, mientras Sofía no levantaba la vista de su teléfono. Pero esta vez iba a ser diferente. O eso creía yo. Llevaba meses esperando nuestras vacaciones familiares a Cancún. Había pedido los días en la oficina con una antelación casi ridícula, asegurándome de que nada interfiriera. Y claro, había apoquinado con más de la mitad del costo del resort. Es que a Sophie y a Javier, su prometido, les viene de perlas ahorrar para la boda, ya sabes cómo son los gastos, me había dicho mi madre con esa sonrisita que usaba cuando quería algo. Y tu papá y yo andamos un poquito apretados este mes. Lo de siempre. Esa mañana de sábado llegué a casa de mis padres a la hora convenida, puntual como un reloj suizo, maleta en mano y con esa ligereza en el pecho que solo dan las vacaciones bien merecidas. Pero la casa estaba en un silencio sepulcral. Raro. El coche de Javier, el flamante prometido de Sofía, estaba estacionado afuera, lo cual me extrañó aún más. ¿No se suponía que nos encontraríamos todos en el aeropuerto? Doña Elvira, la vecina de enfrente, una señora de esas que lo ven todo desde detrás de sus cortinas, me vio llegar y me hizo un gesto con la mano que no supe interpretar, una mezcla de saludo y lástima. Toqué el timbre. 1, 2, 3 veces. Nada. Una opresión fría comenzó a instalarse en mi estómago. Saqué el móvil, y ahí estaban. Los mensajes que lo cambiarían todo. El primero, de mi madre, Carmen: Mateíto, ¿qué crees? Se adelantó un poquito el vuelo y como los papás de Javi llegaron antes para acompañarnos, pues ya nos vinimos al aeropuerto, qué pena, se nos olvidó avisarte con tanto lío, nos fuimos sin ti. Pero mira, así descansas. Un beso. El tono, falsamente meloso, era como una bofetada. El segundo, de mi padre, Ricardo, siempre más torpe y directo para las excusas: hijo, lo que dice tu mamá. Se complicó. Aprovecha y cuida la casa y a Bruno. Gracias, campeón, Bruno. Nuestro labrador, al que yo adoraba pero que ahora usaban como ancla. Y el de Sofía, el más corto, el más hiriente por su simpleza: ay Matt, perdón carita triste, es que los papás de Javi querían venir y pues ya no cabíamos. Luego te traigo algo. Ya no cabíamos. Las palabras resonaban en mi cabeza. El coche de Javier. Los padres de Javier. El vuelo adelantado. Una farsa. Una mentira torpemente tejida.
No se les olvidó. No se complicó. Me reemplazaron. Me borraron del plan como si fuera una nota al margen sin importancia. Sentí una mezcla de humillación tan profunda que quemaba, pero también, y esto era nuevo, una claridad helada, cortante. Apagué el teléfono. Respiré hondo. Miré la fachada de la casa de mis padres, esa casa donde había crecido sintiéndome cada vez más invisible. Recordé la cabaña rústica en las montañas de mi viejo amigo Raúl, un tipo que siempre me decía, cuando el mundo te apriete, esa cabaña es tuya, carnal. Marqué su número. Raúl, ¿está disponible tu cabaña? Necesito desaparecer unos días, desconectarme en serio. Un sí rotundo al otro lado de la línea fue como una bocanada de aire fresco. Antes de arrancar, una última cosa. Bruno. No iba a dejar que lo usaran. Conduje hasta una pensión canina de confianza, de esas con jardín y buenos cuidadores, y dejé a Bruno instalado como un rey, con instrucciones detalladas y pagando por adelantado una semana entera. Luego, pasé por mi departamento, recogí un par de cosas esenciales y escribí una nota escueta para doña Elvira, sabiendo que mi madre la interrogaría. Le dejé las llaves de mi departamento, no las de la casa de mis padres. Doña Elvira, si mis padres preguntan por mí, dígales por favor que tuve que atender un compromiso impostergable fuera de la ciudad. Bruno está perfectamente cuidado en una guardería especializada. Volveré en unos días. Gracias, Mateo. La parte de Bruno era una verdad a medias, pero necesaria. No quería que intentaran entrar a mi departamento con cualquier pretexto. Y entonces, conduje. Lejos. Hacia las montañas. Hacia el silencio. Hacia mí mismo. La cabaña de Raúl era exactamente lo que necesitaba, madera vieja, el olor a pino, un silencio solo roto por el viento entre los árboles y el crepitar de la leña en la chimenea por las noches. Los primeros 2 días fueron un torbellino de emociones. La rabia inicial, cruda y visceral, fue cediendo paso a una tristeza profunda, y luego, lentamente, a una determinación fría, casi quirúrgica. No más. Se había acabado el Mateo complaciente, el Mateo invisible. Al tercer día, con la cabeza un poco más clara, llamé a mi tío Alberto, el hermano de mi padre. Él siempre había sido el observador silencioso de la familia, el que con una mirada o una frase corta te hacía sentir comprendido. Le conté todo, sin adornos, desde el viaje hasta mi huida a la montaña. Sin vergüenzas. La voz de mi tío sonó rotunda al otro lado de la línea. Sabía que Carmen era capaz de mucho, pero arrastrar a tu padre y a Sofía a esta bajeza. Mateo, esto no es nuevo, ¿sabes? Tu madre siempre ha sido así, manipuladora hasta la médula. Lo que te hicieron a ti, de alguna forma me lo hizo a mí y a tu tía Elena hace años con la herencia del abuelo. Nos dejó casi en la calle con sus artimañas legales mientras ella se quedaba con la mejor parte, haciéndose la víctima. Carmen siempre se sale con las suyas y la dejas. Hiciste bien, pero muy bien en irte. Necesitas protegerte, sobrino. Esto no es solo un desplante, es un patrón. Escuchar eso, esa validación de alguien que conocía las entrañas de mi familia, fue como un bálsamo. Colgué con mi tío sintiéndome un poco más ligero, y decidí llamar a Luisa, mi mejor amiga desde la universidad. Luisa era abogada, inteligente, pragmática y con una lengua afilada como navaja cuando se trataba de defender a los suyos. Escuchó mi relato en silencio, solo interrumpiendo con algún «no te creo» o «qué poca». Cuando terminé, su veredicto fue inmediato. No puede ser, Mateo, esto es abuso emocional con todas sus letras. Y financiero, si me apuras. Escúchame bien, y escúchame como amigo y como abogada, no les debes absolutamente nada. Ni una explicación, ni una llamada, ni un centavo, ¿qué piensas hacer ahora? Le conté mi idea del silencio estratégico, de desaparecer del radar familiar por un tiempo indefinido. Perfecto, aprobó Luisa. Es lo más inteligente. Documenta todo, Mateo. Guarda esos mensajes cínicos que te mandaron. Si te vuelven a pedir dinero, que sea por escrito y con acuse de recibo.
No contestes sus llamadas si no te sientes con la fortaleza para mantenerte firme. Y si se ponen agresivos o intentan alguna estupidez legal, me llamas al instante. Para eso estamos los amigos, ¿no? Y los abogados, añadió con una media sonrisa en la voz que pude sentir incluso a través del teléfono. Los días siguientes en la cabaña fueron de una tranquilidad casi irreal. Encendía el teléfono solo 1 o 2 veces al día, más por costumbre o por si había alguna noticia de mis otros pocos amigos, que por esperar algo de mi familia. Y como era de esperarse, ahí estaban las llamadas perdidas, varias de mi madre, un par de Sofía. Mensajes de texto también. El de mi madre, Mateo, ¿se puede saber dónde demonios te metiste? Doña Elvira dice que te fuiste como alma que lleva el diablo y que dejaste a Bruno quién sabe dónde. Ese perro es muy delicado y necesita sus cuidados, repórtate inmediatamente. El tono era de falsa preocupación por Bruno, pero yo sabía que en el fondo era puro control, la necesidad de saber dónde estaba su marioneta. El de Sofía era más corto, casi un eco de la histeria de mi madre. Matt, ¿sigues enojado? Mamá está como loca, dice que eres un desconsiderado por lo del perro y por no avisar. Ya, bájale 2 rayitas, ¿no? Siguiendo el consejo de Luisa, y mi propio instinto recién descubierto de autopreservación, los ignoré por completo. Ni una palabra. Ni un emoji. Nada. Sabía que cualquier respuesta, por mínima que fuera, sería interpretada como una señal de debilidad, una invitación a seguir tirando de la cuerda. En lugar de eso, me dediqué a mí. Caminé por el bosque hasta que me dolieron las piernas, respirando el aire puro que parecía limpiar no solo mis pulmones, sino también mi mente. Leí 2 novelas que tenía pendientes desde hacía meses. Retomé mis viejos cuadernos de dibujo y esbocé ideas para proyectos personales, diseños que no tenían que complacer a nadie más que a mí. Cociné para mí, cosas sencillas pero sabrosas. Dormí profundamente, sin el peso de las expectativas ajenas sobre mis hombros. Y sucedió algo increíble, empecé a sentirme ligero. Feliz, incluso. Una felicidad tranquila, serena. Me di cuenta de la enorme cantidad de energía mental y emocional que mi familia consumía, como un agujero negro de demandas y dramas. Estar lejos de eso era liberador. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo estaba al mando de Mateo. Y se sentía malditamente bien. Pasó una semana completa en la cabaña. Una semana de paz casi absoluta, solo interrumpida por mis propias decisiones de encender o no el teléfono. Sabía que mi familia ya habría regresado de su idílico viaje a Cancún, ese viaje del que me habían extirpado como un tumor benigno pero molesto. La idea de su regreso ya no me generaba ansiedad, sino una especie de curiosidad distante, como quien observa un hormiguero ajeno. Mantuve mi silencio autoimpuesto. Fue mi madre, Carmen, la primera en intentar romper mi trinchera. Supongo que la incertidumbre, el no saber dónde estaba ni qué pensaba, la estaba volviendo loca. Después de una decena de llamadas directas a mi móvil que dejé sonar hasta que se cansara, finalmente descolgué una tarde, más por poner a prueba mi nueva resolución que por otra cosa. Luisa me había preparado, firme, Mateo, firme pero educado. Corto y al grano. No des explicaciones que no te pidan, y aún así, piénsalo 2 veces. Mateo, por fin te dignas a contestar, hijo. Su voz sonaba falsamente aliviada, con ese tono de mártir que tan bien sabía fingir. Ya regresamos, mi amor, qué viaje. Un poco agotador, la verdad sea dicha, pero muy lindo. ¿Todo en orden por la casa? Bruno se portó bien, ¿verdad? Supongo que doña Elvira te dio nuestro recado de que fuimos por él a esa pensión carísima que ni conocíamos. Tragué saliva, recordando el consejo de Luisa. Hola, mamá. Me alegro que hayan tenido buen viaje, dije, mi voz sonando más calmada y distante de lo que me sentía por dentro. No lo sé, no he estado en tu casa desde que ustedes se fueron. Y sí, Bruno estuvo perfectamente cuidado en la guardería donde lo dejé. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de incredulidad. Pude casi oír los engranajes en la cabeza de mi madre tratando de procesar mi respuesta. ¿Cómo? ¿Cómo que no has estado en la casa?, tartamudeó.
Entonces, ¿quién estuvo al pendiente? Ricardo, ven acá, escucha esto, Mateo dice que no cuidó la casa ni al perro como le pedimos. Su voz subió de volumen, claramente hablando para que mi padre la escuchara. Tenía mis propios planes, mamá, respondí con la misma calma gélida. Supuse que lo tenían todo cubierto, especialmente después de la forma tan considerada en que me avisaron de su partida. El sarcasmo era sutil, pero sabía que ella lo captaría. Y entonces empezó el melodrama. Pero hijo, ¿cómo puedes ser así de frío, de desconsiderado? Siempre has sido tan buen muchacho, tan comprensivo. Nos preocupamos por ti, por la casa, por Bruno. Tengo que colgar, mamá. Estoy ocupado en este momento. Y, antes de que pudiera soltar otra de sus letanías, colgué. Sentí un pequeño temblor en las manos, pero también una oleada de algo parecido al triunfo. Era la primera vez que le colgaba el teléfono a mi madre. La primera vez que no me dejaba enredar en su telaraña de culpas y reproches. Unos días después, como un relojito, llegó la llamada de Sofía. Su tono era una mezcla extraña de molestia contenida y súplica infantil. Mateo, en serio, esto ya no es nada gracioso. Mamá está muy estresada, casi no duerme. Papá anda cabizbajo. Tienes que entender. Entender que, Sofía, la interrumpí, manteniendo la misma distancia. Pues, que las cosas se complicaron. Pero mira, cambiando de tema, ayúdame, por favor. El proveedor del banquete para la boda, canceló. Dice que no recibió el último pago que mi papá le prometió y que ya no nos puede apartar la fecha. La boda es en 3 semanas, Mateo, mamá dice que tú siempre resuelves estas cosas financieras. Javier está que se lo lleva el tren, sus papás van a pensar que somos unos muertos de hambre, unos informales. La voz se le quebró al final, y pude notar la presión real que sentía, no solo por la boda, sino por el que dirán de sus futuros suegros, ese fantasma que tanto atormentaba a mi madre. Suspiré. Por un instante, una punzada del viejo Mateo, el solucionador, amenazó con surgir. Pero la nueva voz, la de la autopreservación, fue más fuerte. Vaya, qué lástima lo del banquete, Sofía. De verdad lo siento. Pero, ¿y por qué no se hizo ese pago? Creí que el presupuesto estaba más que cubierto, especialmente con la parte que yo aporté para el viaje a Cancún, ese viaje que no tomé y que, según entendí, también era para liberarlos. Un poco económicamente para los gastos de tu boda. El recordatorio no era para herirla, sino para subrayar la ironía de la situación. No sé, Mateo, es que surgieron otros gastos imprevistos, la luna de miel, unos arreglos en la casa de mis suegros que mis papás ofrecieron ayudar a pagar, balbuceó excusas poco convincentes. Por favor, Mateo. Préstame el dinero, te juro por lo más sagrado que en cuanto nos recuperemos, te lo pagamos. Sofía, dije con suavidad pero con firmeza, tú y yo sabemos muy bien que los préstamos en esta familia tienen una tasa de retorno cercana al 0%. Y sinceramente, mi economía personal no está para rescatar bodas de último minuto, especialmente después de la forma en que me trataron. Te sugiero que hablen con Javier y con sus padres. Quizás ellos, que fueron la razón por la que ya no cabía en el viaje, puedan echarles una mano con esto. Sofía soltó un grito ahogado de frustración. No puedo creer lo egoísta y envidioso que te has vuelto, parece que te da gusto que mi boda se arruine, eres un poco hombre. Y me colgó con furia. Poco después, mi teléfono vibró con una serie de mensajes de un número desconocido. Era Javier. El primero, condescendiente, mira, Mateíto, no sé qué mosca te picó o si te afectó mucho no ir a la playita, pero Sofía es tu hermana y está sufriendo. Deja tus niñerías de niño resentido y apoya como debe ser. Un verdadero hombre de familia no actuaría así de infantil. Los siguientes mensajes fueron subiendo de tono, hasta llegar a una amenaza velada, si la boda de mi Sophie se arruina por tu culpa, por tu miserable egoísmo, te juro que me las vas a pagar muy caro, imbécil. Guardé cada uno de esos mensajes. No respondí. La fachada de mi familia, esa que tanto se esforzaban por mantener impecable ante el mundo, comenzaba a mostrar unas grietas enormes.
Y yo, por primera vez, no estaba ahí para resanarlas. La siguiente llamada de mi madre llegó una tarde de tormenta. Literalmente. Afuera llovía a cántaros, y la voz de Carmen al otro lado de la línea sonaba igual de caótica y desesperada. Mateo, por el amor de Dios, tienes que venir a la casa inmediatamente, hay una fuga de agua espantosa en el baño de arriba, se está cayendo el techo de la sala a pedazos, tu padre intentó arreglarlo, el inútil. Y lo empeoró todo, esto es un desastre, un verdadero diluvio aquí adentro. Mientras la escuchaba gritar, un recuerdo amargo pero nítido vino a mi mente. Hacía unos 6, quizás 8 meses, durante una visita dominical, había notado una mancha de humedad en el techo de la sala, justo debajo del baño principal. Como arquitecto, y conociendo la edad de las tuberías de esa casa, les advertí seriamente. Mamá, papá, esa mancha no es normal. Hay una fuga ahí arriba. Si no la atienden pronto, va a ser un problema mayor y mucho más costoso. Incluso me ofrecía conseguirles un plomero de mi entera confianza, uno que trabajaba bien y cobraba lo justo, y a supervisar la reparación sin costo alguno. La respuesta de mi madre en ese momento fue un encogimiento de hombros y una sonrisa condescendiente. Ay, Mateo, no seas exagerado, siempre tan alarmista. Esa manchita lleva ahí meses, seguro es una simple gotera. Todavía aguanta. Mi padre, como siempre, se limitó a asentir. Tenemos otros gastos más importantes ahora, hijo, añadió, refiriéndose veladamente a alguna nueva ocurrencia de Sofía o a los preparativos iniciales de la boda con Javier, que ya empezaban a sonar como un pozo sin fondo. Ahora, con la imagen mental del techo colapsando y el agua corriendo por las paredes, no pude evitar una punzada de sombría satisfacción. No por el desastre en sí, sino por la confirmación de que mi criterio profesional, tantas veces ignorado y menospreciado, había sido acertado. Mamá, respondí con una calma que la debió enfurecer aún más, lamento mucho escuchar lo de la fuga y el techo. Es una situación terrible. Recuerdo perfectamente haberles advertido sobre esa tubería hace ya varios meses, ¿ya llamaron a un plomero de emergencia? Un plomero de emergencia. ¿Sabes lo que esos rateros cobran, y más en sábado y con esta lluvia?, chilló. Tú sabes de estas cosas, Mateo, tú estudiaste para esto, ven y arréglalo, es tu deber como hijo, tu obligación. Respiré hondo. La vieja culpa intentó asomar su fea cabeza, pero la aparté con firmeza. Mamá, mi deber como hijo no incluye convertirme en su personal de mantenimiento gratuito y de emergencia, especialmente después de que ignoran deliberadamente mis consejos profesionales y, francamente, después de cómo me han tratado últimamente. Les puedo pasar por mensaje el contacto de don Anselmo, el plomero que les recomendé en su momento. Es muy bueno y honesto. Pero, por supuesto, tendrán que cubrir ustedes los costos de la reparación. Yo, lamentablemente, estoy en medio de un proyecto muy importante y no puedo salir ahora mismo. Antes de que pudiera replicar con más gritos o chantajes, colgué. Me sentí un poco culpable, sí, pero la sensación de haber defendido mi espacio y mi dignidad era mucho más fuerte. Mi tío Alberto me llamó más tarde esa noche. Sobrino, tu madre anda como loca llamando a medio mundo, echándote la culpa del diluvio universal en su casa. Dice que eres un desnaturalizado. Pero entre nos, el daño es severo. Parece que tendrán que cambiar todo el plafón de la sala y parte de la instalación del baño. Una la nota. Pasó otra semana de silencio tenso, roto solo por algún mensaje esporádico de Sofía preguntando si ya se me había pasado el berrinche. Los ignoré. Entonces, una mañana, vi una llamada entrante de mi padre. Su voz sonaba débil, cansada. Hijo, ¿cómo estás?, empezó, algo inusual en él. Yo, no muy bien. Fui al doctor esta mañana. Dice que tengo la presión por las nubes, que es por el estrés de todo esto. Tu madre está muy mal, no para de llorar y de culpar a todo el mundo. Yo no sé qué vamos a hacer con los gastos de la casa, Mateo, ni con lo que falta para la boda de tu hermana. Esto es demasiado para mí. El intento de apelar a mi culpa a través de su salud era evidente, aunque su voz sonara genuinamente afectada.
Sentí una punzada de preocupación real por él, pero también detecté la mano de mi madre detrás de esa llamada. Papá, lamento de verdad que te sientas mal. Tienes que cuidarte mucho, seguir al pie de la letra las indicaciones del médico y, sobre todo, evitar el estrés innecesario. En cuanto a los problemas económicos y de la casa, son las consecuencias directas de una serie de decisiones que ustedes tomaron, no yo. Yo no puedo, ni voy a seguir siendo, el parche que tapa todos los agujeros que ustedes mismos hacen. Le sugerí, con la mayor delicadeza posible, que quizás era momento de reconsiderar ciertos gastos. Tal vez deberían pensar en vender algunas de esas cosas de valor que compraron y que realmente no necesitaban, dije, pensando en las joyas ostentosas de mi madre o en el coche deportivo que mi padre apenas usaba. O quizás Sofía y Javier podrían posponer la boda unos meses, o hacer algo mucho más sencillo y acorde a sus posibilidades reales si es que no pueden pagarla ahora. Mi padre suspiró profundamente. Es complicado, hijo. Tu madre y las apariencias, ya sabes. Lo sé muy bien, papá, respondí. Pero a veces hay que elegir entre las apariencias y la salud, o la tranquilidad. Te quiero y espero que te mejores pronto. Doña Elvira, la vecina, me encontró unos días después cuando fui a revisar mi antiguo buzón de correo. Mateíto, hijo, qué gusto verte, aunque sea de pasadita, me dijo con su habitual mezcla de curiosidad y afecto. Tu mamá anda por ahí diciendo a los cuatro vientos que la tienes muy abandonada, que no te preocupas por ellos. Pero yo, que los conozco desde que eras un escuincle, siempre he visto que tú has sido un hijo de primera. Algo muy fuerte debió pasar para que te alejaras así. Esa pequeña frase, esa validación externa de alguien que había sido testigo silencioso de tantas cosas, me dio un respiro inesperado y reforzó mi convicción. La desesperación de mi familia crecía, pero mi resolución también. La situación llegó a un punto crítico. Los problemas económicos de mis padres, exacerbados por la costosa reparación de la casa y los preparativos fallidos de la boda de Sofía, se habían vuelto una bola de nieve imparable. Carmen, mi madre, viendo que ni los chantajes emocionales, ni las súplicas veladas, ni los intentos de usar la salud de mi padre como moneda de cambio habían funcionado, decidió jugar su última carta. Una reunión familiar urgente e indispensable. El pretexto oficial era la delicada salud de Ricardo y la imperiosa necesidad de arreglar las cosas como la familia unida que siempre hemos sido. Me pidió, o más bien me exigió, que asistiera por el amor de Dios, por tu pobre padre enfermo, y por el alma de tu abuela que nos mira desde el cielo. Una obra maestra de manipulación en una sola frase. Consulté con Luisa y con mi tío Alberto. Ambos coincidieron, era una trampa, un intento desesperado por acorralarme y presionarme hasta que cediera. Pero también vieron una oportunidad. Ve, Mateo, me aconsejó Luisa. Pero ve en tus términos. Que sea tu escenario, no el de ella. Diles lo que tengas que decir, con calma pero con toda la verdad. Y luego te vas. Sin promesas, sin concesiones. Mi tío añadió, y si quieres un testigo moral, alguien que impida que te devoren vivo, cuenta conmigo. Puedo aparecer, casualmente, a la mitad de la reunión para saludar y ver cómo está mi hermano. Así lo hice. Llamé a mi madre y acepté la invitación, pero con condiciones claras e innegociables. Iré, mamá. Pero quiero que Sofía y Javier estén presentes. Y esta vez, yo voy a hablar primero, y quiero que todos me escuchen hasta el final, sin una sola interrupción. No voy a discutir de dinero, ni de favores, ni de posibles soluciones a sus problemas, hasta que hayamos aclarado lo fundamental, el trato que he recibido de esta familia. Hubo un silencio tenso al otro lado, pero la desesperación de mi madre era tal que terminó aceptando a regañadientes. Como quieras, Mateo, como quieras. Pero ven. La tarde de la reunión, la atmósfera en la sala de estar de mis padres era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo, mi padre, estaba sentado en su sillón favorito, más pálido y encorvado de lo usual, aunque sospechaba que parte era actuación. Carmen paseaba de un lado a otro como leona enjaulada, lanzándome miradas cargadas de reproche y autovictimización. Sofía estaba acurrucada en un sofá junto a Javier,
ambos con una expresión que mezclaba nerviosismo y hostilidad contenida. Javier, en particular, me miraba con un aire de superioridad mal disimulada, como si yo fuera un insecto molesto que pronto aplastaría. Tomé asiento en el sillón individual que quedaba libre, el más alejado de ellos, y esperé a que se hiciera el silencio. Cuando por fin Carmen dejó de dar vueltas y me miró expectante, comencé. Mi voz sonó tranquila, mucho más de lo que me sentía por dentro, pero firme, sin un atisbo de duda. Gracias por estar aquí, empecé, mi mirada recorriendo cada uno de sus rostros. Primero que nada, papá, espero sinceramente que te mejores y que el médico te esté cuidando bien. Dicho esto, la razón por la que acepté esta reunión es porque esta familia, nuestra familia, tiene un problema crónico, un problema profundo en la forma en que me ha tratado durante años. Y el incidente del viaje a Cancún, ese que ustedes prefieren llamar malentendido o imprevisto, fue simplemente la gota que derramó el vaso. Saqué mi tablet, donde tenía anotados los mensajes y algunas fechas clave. Me reemplazaron en ese viaje por los padres de Javier, continué, mostrando en la pantalla los mensajes de texto que me habían enviado. No fue un olvido casual, como intentaron hacerme creer. Fue una elección deliberada. Una elección que me comunicó, alto y claro, que mi valor en esta familia es prácticamente nulo si interfiere mínimamente con sus planes, sus apariencias o sus comodidades. Luego, con la misma calma metódica, conecté ese evento con el patrón de abuso y desconsideración que había soportado durante años. Y no fue la primera vez que me sentí así. Este trato ha sido una constante. Empecé a leer ejemplos concretos, fechas, cifras, situaciones que había anotado con la ayuda de Luisa y mi tío. El supuesto préstamo para el enganche del coche de Sofía, hace 3 años. 150,000 pesos que salieron de mis ahorros para el doctorado que tuve que posponer, y que, por supuesto, nunca fueron devueltos, a pesar de mis propios y muy reales planes financieros. La reparación urgente del sistema eléctrico de esta casa, que les advertí que era necesaria hace más de 1 año para evitar un cortocircuito o un incendio. Ofrecí supervisarla y conseguir un electricista de confianza. Su respuesta fue, no exageres, Mateo, no estamos para esos lujos. Ahora sé que tuvieron que gastar el triple con un contratista desconocido. Las innumerables ocasiones en las que he sido su plan B emocional, su terapeuta no remunerado, su cajero automático de emergencia. El solucionador de crisis que luego es convenientemente olvidado cuando el sol vuelve a brillar. La constante, y a veces cruel, invalidación de mis logros profesionales o personales, siempre minimizados o comparados desfavorablemente con cualquier pequeño avance de Sofía, que era celebrado como si hubiera ganado el premio Nobel. Me detuve un momento, y dirigí mi mirada directamente a Javier, que me observaba con los brazos cruzados y una sonrisita cínica. Y tus amenazas por mensaje de texto, Javier, esas también las tengo guardadas. Son una joya. Muestran el tipo de familia que esperas tener y el respeto que me profesas. La sonrisita de Javier se borró de golpe. Carmen intentó interrumpirme varias veces, con sollozos teatrales y frases como, eres un malagradecido, Mateo, un resentido, después de todo lo que hemos hecho por ti desde que naciste. Pero cada vez, antes de que pudiera tomar impulso, la voz tranquila pero firme de mi tío Alberto, que había llegado casualmente unos minutos antes y se había sentado discretamente en una silla cerca de la puerta. La frenaba, Carmen, por favor, déjalo terminar. Mateo tiene todo el derecho a ser escuchado. Creo que ya lo hemos interrumpido suficiente durante toda su vida, ¿no te parece? Mi madre lo fulminó con la mirada, pero, sorprendentemente, calló. Ricardo apenas levantaba la vista del suelo. Murmuraba cosas ininteligibles sobre malentendidos y tiempos difíciles. Sofía lloraba en silencio, las lágrimas rodando por sus mejillas. La evidencia era abrumadora, y por primera vez parecía estar viéndolo, sintiéndolo. Miró a Javier, quizás buscando algún tipo de apoyo o negación, pero él desvió la mirada, visiblemente molesto y superado por la situación. Finalmente, concluí. No estoy aquí buscando revancha, ni quiero sus disculpas si no son sinceras, porque sé que probablemente no lo serán. Lo que busco,
Lo que exijo de ahora en adelante es respeto. Respeto a mi tiempo, a mi dinero, a mis decisiones, a mi persona. La dinámica de esta familia, donde yo soy el proveedor silencioso, el eterno solucionador y el chivo expiatorio conveniente, se acabó. Hoy. Aquí. Si alguno de ustedes quiere tener algún tipo de relación conmigo en el futuro, tendrá que ser bajo nuevos términos, honestidad, reciprocidad y un respeto absoluto a mis límites. Y eso, por supuesto, incluye que cada uno se haga responsable de sus propios problemas y de las consecuencias de sus propias decisiones. En cuanto a sus dificultades actuales, lamento decirles que tendrán que encontrar la solución ustedes mismos. Yo ya hice mi parte durante demasiados años y solo recibí desprecio y desconsideración a cambio. No voy a financiar ni un minuto más su irresponsabilidad, ni sus apariencias, ni sus dramas. Me levanté con lentitud, sintiendo un peso enorme quitarse de mis hombros. Tío, Luisa me está esperando afuera para tomar un café, ¿nos acompañas? Mi tío Alberto asintió con una leve sonrisa y se levantó también. Salimos de esa sala, dejando atrás a mi familia sumida en un silencio atónito, un silencio que para ellos debió ser tan desolador como revelador. Al cerrar la puerta de la casa de mis padres, sentí como si hubiera cerrado un capítulo pesado y doloroso de mi vida. Afuera, el aire olía a lluvia reciente y a libertad. Luisa nos esperaba en su coche, y al ver la expresión en mi rostro y la de mi tío, simplemente sonrió y arrancó el motor. Parece que la cumbre familiar tuvo sus momentos, comentó mientras nos dirigíamos a una cafetería tranquila. Estuviste brillante, sobrino, dijo mi tío Alberto mientras tomábamos café. Firme como una roca, pero con una dignidad que ya quisieran muchos. Expusiste los hechos sin perder la compostura. Estoy realmente orgulloso de ti. Tu padre, bueno, a él le tomará tiempo procesarlo, pero en el fondo sabe que tienes razón. Carmen es otro cantar, ella vive en su propia realidad. Luisa asintió, añadiendo, lo importante, Mateo, es que te mantengas firme en esos límites que estableciste. Van a intentar derribarlos de 1000 maneras, créeme. Y tenía razón. Las semanas siguientes fueron un goteo constante de intentos, cada vez más torpes y desesperados, por revertir la situación, por hacerme volver al redil del buen hijo sumiso y complaciente. Carmen, fiel a su estilo, intentó la manipulación indirecta. Empezó a llamar a parientes lejanos, a viejos amigos de la familia, contándoles una versión edulcorada y victimista de la historia, donde yo era el hijo ingrato y desalmado que había abandonado a sus pobres padres enfermos y a su hermana en apuros. Algunos de esos recados me llegaron, pero los desvié con educación y firmeza, agradezco su preocupación, pero los asuntos de mi familia prefiero tratarlos en privado y directamente con ellos. Cuando ellos estén dispuestos a tener una conversación honesta y respetuosa. Ricardo, mi padre, me llamó un par de veces a escondidas de mi madre, su voz sonando genuinamente arrepentida, o al menos eso quería creer. Hijo, tu madre está, intransigente, ya la conoces. Pero yo sí entiendo tu punto, de verdad. Fui un cobarde por no defenderte antes. Pero ¿no podrías, solo un poquito, ayudarnos con lo de la casa? La deuda con el contratista es enorme. Aunque su tono me conmovía, me mantuve firme. Papá, te quiero y aprecio tus palabras. Pero la decisión está tomada. Tienen que encontrar la forma de asumir sus responsabilidades. Yo ya no puedo seguir siendo su red de seguridad financiera. Sofía también intentó un último acercamiento, esta vez apelando a la nostalgia, a los buenos tiempos de nuestra infancia, como si eso pudiera borrar años de desconsideración. Me envió fotos antiguas, recuerdos de cuando éramos niños y jugábamos juntos. Matt, ¿te acuerdas de esto? Éramos tan unidos. ¿Por qué no podemos volver a ser así? Le respondí con sinceridad, pero sin ceder, Sophie, esos tiempos fueron lindos, pero también incluyeron el inicio de un patrón donde mis necesidades siempre quedaban en último lugar. Ser como antes, ya no es una opción para mí. Pero estoy dispuesto a construir algo nuevo, diferente, si tú también lo estás y si entiendes que el respeto mutuo es la base. Su respuesta fue un emoji de carita triste, y luego silencio.
La boda de Sofía y Javier finalmente se llevó a cabo. Por lo que me contó mi tío, fue un evento mucho más modesto y reducido de lo que habían soñado y, sobre todo, de lo que mi madre había pregonado a los cuatro vientos. Tuvieron que vender el coche deportivo de mi padre y algunas de las joyas de mi madre para cubrir los gastos más urgentes y pagar una parte del banquete, que fue en un salón más pequeño y con menos invitados. Los padres de Javier, al parecer, también tuvieron que apechugar con una parte, lo cual, según mi tío, fue una fuente de considerable humillación para Carmen y de tensión entre los consuegros. Yo no asistí. Envié un regalo de bodas cortés, pero impersonal, a través de una tienda departamental. No quería dar pie a más dramas ni a falsas reconciliaciones. Me enfoqué en mi propia vida con una dedicación que nunca antes había tenido. Mi trabajo floreció, sin las constantes interrupciones y el drenaje emocional de mi familia, mi creatividad y mi productividad se dispararon. Retomé viejas amistades que había descuidado, empecé a salir más, a viajar por mi cuenta a lugares pequeños pero encantadores los fines de semana. Incluso me inscribí en un curso de fotografía de arquitectura, algo que siempre había querido hacer. Establecí un contacto mínimo y estrictamente condicionado con mi familia. Llamadas cortas y ocasionales a mi padre para saber cómo seguía de salud, siempre procurando que mi madre no estuviera cerca para evitar sus monólogos de reproches. Respuestas educadas pero distantes a los mensajes de Sofía, solo si ella iniciaba el contacto de forma respetuosa y sin exigencias. Con Carmen, el contacto era prácticamente nulo. Si ella llamaba, dejaba que la llamada fuera al buzón. Si me la encontraba por casualidad en algún lugar, un saludo breve y formal era todo lo que obtenía de mí. El eco del cambio resonaba en mi vida de formas inesperadas. Me sentía más ligero, más dueño de mi tiempo y de mis decisiones. La ansiedad constante que solía acompañarme como una sombra había disminuido significativamente. Estaba aprendiendo a vivir para mí, y era una sensación maravillosa. Pasaron los meses, convirtiéndose en un año, luego 2. La paz que había encontrado se asentó en mi vida como un bálsamo cálido y constante. La ausencia del drama familiar, de las crisis fabricadas y de las demandas incesantes, era una bendición que agradecía cada día. Mi vida había encontrado un nuevo equilibrio, uno donde yo era el centro de mis propias decisiones y no un satélite orbitando alrededor de las necesidades de otros. A través de mi tío Alberto, que seguía siendo mi ancla y mi confidente, me enteraba de vez en cuando de la situación de mi familia. Supo que mis padres tuvieron que ajustarse el cinturón de una forma que nunca antes habían imaginado, aprendiendo a vivir con un presupuesto mucho más ajustado. Ricardo parecía haber encontrado una especie de resignación tranquila, y su salud, curiosamente, había mejorado un poco al disminuir el nivel de confrontación constante con mi madre sobre temas económicos. Carmen, por su parte, seguía siendo Carmen, quejumbrosa a ratos, pero forzada por las circunstancias a ser más autosuficiente, aunque seguía culpando a la mala suerte y a la ingratitud de los hijos por sus tribulaciones. Sofía, según me contó mi tío, estaba aprendiendo a la mala lo que significaba la responsabilidad financiera en su matrimonio con Javier. Al parecer, la falta de fondos ilimitados provenientes de sus padres o de mí había puesto a prueba su relación, obligándolos a madurar o, al menos, a enfrentar juntos las consecuencias de sus decisiones. Un día, recibí un mensaje de ella, uno diferente. Era corto, sin exigencias ni reproches. Mateo, he estado pensando mucho. Y solo quería decirte, perdón. Perdón por tantas cosas. Entiendo si no quieres responder. Solo quería que lo supieras. Le respondí con un simple, gracias por tus palabras, Sofía. Lo aprecio. Quizás, solo quizás, había una pequeña luz de entendimiento genuino en ella. Yo, por mi parte, ya no era el salvavidas de nadie, ni su cajero automático, ni su saco de boxeo emocional. Me costó muchos años, y una crisis monumental, entender que poner límites no es un acto de egoísmo, sino de supervivencia y autorrespeto. Mi familia, bueno, ellos estaban aprendiendo a navegar sus propias tormentas sin mí como su red de seguridad constante. Algunos, como mi madre, quizás nunca entenderían completamente el daño que sus acciones y actitudes me causaron.
Otros, como mi padre y tal vez Sofía, parecían estar vislumbrándolo, aunque fuera de forma incipiente. Pero lo más importante era que yo sí había cambiado. Había recuperado mi vida, mi tiempo, mi energía. Y aunque la puerta a una relación funcional y sana con ellos nunca estaría completamente cerrada con cerrojo y candado, ahora era yo, y solo yo, quien decidía cuándo, cómo y bajo qué condiciones se abriría esa puerta. Y esa libertad, esa paz interior que tanto me había costado encontrar, no tenía precio. Miré por la ventana de mi estudio, donde los planos de mi nuevo proyecto personal, una pequeña casa de campo sostenible que estaba diseñando para mí mismo, descansaban sobre la mesa. Sonreí. El futuro era incierto, como siempre lo es, pero por primera vez en mucho tiempo, lo sentía lleno de posibilidades que dependían enteramente de mí. Y eso, en sí mismo, era una forma maravillosa de final feliz.